Bueno, esta es la clase 3 de hidro. Vamos a ver hoy el tema precipitación. Así rápidamente vamos a definir precipitación como la caída de agua en estado ya sea líquido o sólido desde la atmósfera hasta la superficie terrestre, ¿sí? Tiene que ser hasta la superficie para que se considere precipitación. El tipo más común, obviamente, de precipitación es lo que llamamos lluvia. Si tomamos una gota y sacamos más o menos su diámetro promedio, le llamamos phi. En el caso de lluvia estamos en milímetros, hablando de un diámetro más o menos entre este rango, entre medio milímetro hasta 6 milímetros. Si bien es posible encontrar diámetros de gotas de lluvia mayores, dadas las circunstancias se pueden llegar a encontrar. Sucede que la forma, acá yo le dibujo de forma más o menos esférica, que es como son las gotas. El esquema de gota de lluvia que se dibuja habitualmente, que es así, eso no existe, porque el vértice, esto no es una configuración válida en membranas, no es una configuración estable en membranas. Entonces eso no existe. Sí puede pasar que si la gota es bastante grande, se aplaste un poco, más o menos así, porque acá tengo, obviamente tengo sería la incidencia del aire, el rozamiento, ¿cierto? Y obviamente acá el aire hace así. Pasado el diámetro este máximo de 6 milímetros, que insisto puede llegar a ser un poco mayor, lo que sucede es que esta parte inferior, la base de la gota, empieza a deformarse hacia adentro así, empieza a deformarse así, no tan pronunciadamente, pero así, y termina eso produciendo un estado que es se termina partiendo la gota y se configuran dos gotas pequeñas que siguen respetando este valor de los diámetros, ¿bien? Entonces por eso es que hay un límite para el tamaño máximo de una gota, pero dadas las circunstancias se puede llegar a superar. Por otro lado, la forma de la gota es prácticamente esférica, o sea, no es aplastada. Si estoy, vamos a ponerle forma esférica, esto pasa si estoy en el orden de diámetro menor que 2 milímetros más o menos, ¿ya? Bueno, no hay tanto rozamiento con el aire y eso hace que la gota sea más o menos esférica. Gotas más grandes sí empiezan a aplastarse un poco en la base. Bien. Vamos a ir al siguiente tipo de precipitación, que es la llovizna. Llovizna. En este caso estamos manejando, no sé por qué puse 0, diámetros entre más o menos este valor de 0,1 a 0,5 milímetros. Fíjense que esto es muy pequeño, esto es medio milímetro, esto es la décima parte de un milímetro. Esto si lo ven así son 100 micrómetros. Bien, esto si lo ven así ya son unidades prácticamente microscópicas, son 100 micrómetros. La llovizna, no obstante, es un tipo de precipitación, cae a la superficie, ¿ya? Cuando empiezo a bajar este límite, 80 micrómetros, 50 micrómetros, es probable que no precipite la gota. ¿Bien? Si no precipita la gota, si no cae la gota, a este estado en que las gotas quedan suspendidas en la atmósfera, incluso en el aire
cercano a donde estamos respirando, o el aire mismo que respiramos, ¿sí? Eso no es una precipitación y tiene un nombre particular que es, ustedes habrán escuchado niebla, ¿sí? Habrán escuchado, pero estamos por debajo de este valor. A veces puede ser que, esto como es un fenómeno natural, obviamente no es exacto, puede ser que la niebla tenga diámetros incluso por encima del 0,1, o sea, 0,15, digamos 150 micrómetros, pero usualmente está entre los menor que 100 micrómetros, digamos 80 micrómetros, 50 micrómetros. La niebla no precipita, así que no se considera un tipo de precipitación, eso solo está suspendido allí, y lo que me hace es, eso es importante, digamos, es reduce la visibilidad. Bien, reduce la visibilidad. Esto en obras viales es un problema, digamos, en ingeniería vial es un problema, es un riesgo incluso. Se habrán visto en meteorología, en los informes, cuando se habla de visibilidad reducida por niebla, hay advertencias a los conductores y, digamos, es un problema, es una cuestión que hay que tener presente, ¿eh? Incluso si nuestra obra vial está en zonas de frecuente niebla, hay que usar carteles, señalizaciones para indicar que existe ese riesgo, ¿bien? Hay una cuestión, la niebla cuando está sobre el mar, habrán oído que se le llama bruma, ¿eh? Es un cambio de nombre nomás, pero es el mismo fenómeno. Así que lo que hay que tener presente es que esto no es una precipitación, ¿bien? Esto es... Aquí existen gotas, pero están suspendidas, están quietas en el aire y no precipitan, no caen. Así que a tener presente eso. Vamos a ir ahora a un tipo de precipitación ya de sólidos, como es el caso de la nieve. Aquí la precipitación es en forma de cristales de hielo. Al estar cristalizado tiene una estructura, si ustedes lo ven al microscopio, tiene una estructura que más o menos respeta siempre algún patrón hexagonal, ¿sí? Si habrán visto fotos de copos de nieve, más o menos siempre presenta un patrón así, hexagonal, por una cuestión química, física, matemática que no viene al caso ahora. Y vamos a suponer que acá tengo copitos de nieve. A ver. No, me sigue sin convencer. Ahí. Vamos a suponer que tengo copitos de nieve. Cuando esos copos se van organizando entre sí, ¿sí? Se van organizando entre sí, uno se añade a otro. Recuerden que esto tiene una estructura, no es una forma aleatoria. Estos son microscópicos, pero cuando se van organizando forman lo que se llama copo de nieve. ¿Bien? Copo de nieve, que eso ya puede llegar a tener algunos centímetros, no sé, sí, hasta 2 centímetros bien podría tener, pero son cristales organizados. Los cristales estos individualmente son microscópicos, esos solo los puedo ver con instrumental, pero la precipitación nieve está organizada, son cristales que se unen, digamos, y tienen cierta estructura, ¿ok? Obviamente la estructura resultante también tiene la geometría esa que respeta la forma hexagonal. Cuando lo que precipita es hielo, pero no organizado en cristales, sino que es hielo amorfo, digamos, que tiene más o menos una forma de pelota, pero es bastante irregular, estamos hablando de granizo, ¿cierto? Vamos entonces al caso de granizo. Aquí lo que precipita ya tiene una forma más o menos esférica, pero bastante irregular. Vamos a ponerlo así.
todos vieron, supongo, alguna vez granizo. Tiene una cierta forma irregular, así que podríamos asumir una forma esférica para caracterizarlo. El tamaño del granizo, que también está obviamente en línea con su capacidad destructiva, ¿no? Más o menos va en este rango, de 0,7 a 7 centímetros. Bien, centímetros. 7 centímetros. Incluso se pueden registrar tamaños bastante mayores que esto. Pero fíjense que este tamaño de referencia, estamos hablando ya de una pelota de hielo así que cae. Granizo es hielo y polvo, o sea, partículas, suciedad, digamos, es todo unido. ¿Está? No tiene ninguna estructura cristalina. Este tamaño puede llegar a producir daños severos, pérdidas millonarias en la zona, en la agricultura, en la parte urbana, donde sea. Por último, vamos a ir de nuevo al caso de que donde no tenemos precipitación. Uno de los ejemplos era la niebla o la bruma que es sobre el mar. Hay un caso que, si esta es la atmósfera y esta es la superficie de la Tierra, y aquí tengo nubes, bueno, no importa. Cuando se produce una precipitación líquida hasta cierto punto, pero eso no termina de caer a la superficie porque se evapora nuevamente, ¿sí? Porque se evapora nuevamente. Ese fenómeno que es visible, mucha gente dice está lloviendo a lo lejos, pero no es eso. Ese fenómeno se conoce como virga, pero no es una precipitación, ¿sí? Virga. No es una precipitación. A lo lejos se ve como un humo que no se sabe si está bajando o subiendo de las nubes. En realidad lo que pasa es que está haciendo ambas cosas. Por un lado caen las gotas y por el otro se ve la evaporación de esas gotas hacia arriba. ¿Está? Eso lo habrán visto muchas veces. La gente suele mirar y dice, está allá lejos, se ve que está lloviendo, pero no es así. En realidad es una virga, ¿sí? Es un fenómeno que no es precipitación. Eso, y también el caso de la niebla, que son partículas. Eso está ya a nivel de superficie, ¿cierto? Pero son partículas suspendidas que no terminan, no tienen suficiente peso, por llamarlo así, para caer, sino que están suspendidas en el aire. Bien, vamos ahora a lo que es la medición de la precipitación. Bien, vamos a centrarnos más que nada en medición de la lluvia. La nieve, no obstante, se mide también más o menos en unidades similares. Pero la esencia es, cuando está lloviendo, analizar, cuando está lloviendo sobre una superficie a la que llamo S, si yo considero que todo lo llovido se acumula, todo lo llovido se acumula, todo lo llovido sobre esa superficie S se acumula. Voy a ponerlo aquí acumulado ya. Esto es líquido, agua llovida. Vamos a suponer que alcanzó una altura, vamos a poner de este lado. Vamos a suponer que alcanzó una altura H. Bien. Vamos a definir la precipitación como el volumen de agua llovido por unidad de superficie.
¿sí? Volumen llovido, volumen de agua llovido, sobre superficie, por unidad de superficie. Bien. Entonces, si vemos cuánto es el volumen de agua que queda acumulado aquí, que dijimos que no se evapora nada y que no se derrama nada, que queda acumulada toda el agua llovida, vamos a tener que su volumen va a ser superficie por altura, va a ser S por H. Bien. Y ya dijimos que la superficie vale S. Ahora, esto en unidades del sistema internacional serían metros cúbicos y esto, superficie, va a estar en metros cuadrados. Lo que llamamos precipitación, que acabamos de decir aquí que era volumen llovido por unidad de superficie, vamos a llamar P a la precipitación, sería, si reemplazo lo que es cada cosa, S por H sobre S, ¿sí? Esto es metro cúbico sobre metro, S se va con S, esto es metro cuadrado, ¿eh? Este 3 se va con el metro cuadrado y me queda simplemente H en metros. Bien, así, si yo defino como el volumen llovido por unidad de superficie, la precipitación quedaría en una altura dada en metros si usamos las unidades internacionales. Pero habitualmente, y para manejar valores más cómodos, la precipitación lo que hace es tomar H en milímetros. Bien, así que voy a borrar esto. El volumen de precipitación por unidad de, o sea, el volumen de agua llovida por unidad de superficie, esto tendría que ponerlo así, por unidad de superficie, se expresa en milímetros, ¿sí? Se usa esta unidad porque es más cómoda de trabajar, me dan valores, los que ya conocen de intensidad de lluvia, perdón, de los valores de lluvia, digamos, ustedes ya saben, llovió, ¿cuántos son valores habituales de una lluvia? No sé, 37 milímetros, 60 milímetros, 100 milímetros como una lluvia grande. Aquí, además, tiene una ventaja al usar la precipitación en unidades de milímetro, por lo siguiente. Vamos a trabajar un poquito, jugar un poquito con las unidades. Fíjense, milímetro. Voy a hacer por metro sobre metro. Perdón. Voy a hacer metro cuadrado sobre metro cuadrado. Me conviene hacer así. Esto es, multiplico y divido por lo mismo, no pasa nada. A la vez voy a hacer el siguiente cambio. Milímetro a metro me tendría que quedar 10 al revés. Un metro equivalente a 10 al cubo milímetros, ¿sí? Esto se va con esto. Acá me va a terminar quedando un metro cúbico sobre 10 al cubo metros cuadrados, ¿sí? Voy a operar acá un poquito más. Voy a decir que 1000 litros
10 al cubo litros. Voy a poner así para no confundir, pero no, ya saben que así no se escribe la unidad. 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. ¿Sí? Esta es la relación de equivalencia en estas unidades de volumen, litro a metro cúbico. 1000 litros son 1 metro cúbico. Entonces esto se va con esto. Y esto se va con esto. Me termina quedando, en definitiva, que el milímetro de precipitación es equivalente a, esto queda 1 litro por metro cuadrado, que es lo único que queda acá. ¿Ven? Esta equivalencia es importante, es una ventaja de usar la precipitación medida en milímetros, porque hace que yo interprete esto. Si hablamos de 47 milímetros, llovieron, supongan, 47 milímetros, significa que en 1 metro cuadrado, en un metro por 1 metro de una superficie, llovieron 47 litros de agua. O sea, se juntan 47 litros de agua. ¿Bien? Esto tiene una importancia a la hora de diseñar obras porque una ruta, su zona de camino y su incidencia en o su ubicación, digamos, en una zona, bien puede cubrir áreas grandes. Si eso lo multiplica, si cada metro cuadrado al lloverse está recibiendo una cierta cantidad de litros de agua, cuando la superficie es grande recibe un volumen enorme de agua, que eso hay que evacuar, hay que llevar a algún lado, porque si no se me junta un volumen inmanejable de agua. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir ahora con polígonos de Thiessen. Bien, cuando medimos lluvias, vamos a suponer una cadena montañosa, bueno, ni siquiera eso, un terraplén. ¿Sí? Vamos a suponer un terraplén. Esperen que esto está mal dibujado acá. Así. Está. Un terraplén. Y acá hay construida una ciudad. ¿Sí? Este terraplén es... puedo circular o no sobre él, no importa eso. Les decía que hay construida una ciudad, hay casas, hay edificios, ya saben, personas, animales. Ahora, fíjense que lo que llueva, hacia uno u otro lado, el agua llovida adentro de este terraplén, en toda esta zona, no está en contacto con el agua llovida fuera de esta zona. ¿Sí? No evacúa de la misma manera, no me tengo que preocupar por ahora de esta agua si estoy trabajando en esta ciudad. ¿Sí? Tengo que decir, bueno, esta es mi área de trabajo, esta es el área que se ve afectada por la precipitación. Recuerden que es importante hablar de área porque cuando mencionamos la unidad de milímetros en precipitación representa litros por metro cuadrado de área, ¿sí? Ahora, toda esta lluvia que llueve afuera no incide sobre mi área. Ahora bien, cuando hice la gráfica, dije que estábamos en presencia de un terraplén, de un montículo de tierra que se para. Puede ser que esto no exista, no sea un montículo creado por nosotros, sino que en verdad sea la topografía de la zona la que termine generando ese punto de quiebre, esa línea de quiebre entre el agua que llueve adentro y fuera de la zona de estudio. Esa línea que separa, digamos, que como que le llaman parteaguas también, porque si llueve hay una
parte de la lluvia que entra y otra que no, ¿entienden? Que escurre hacia ahí, otra que no puede escurrir porque no puede pasar. Por eso le llaman parteaguas. Este objeto, que puede ser natural o puede ser creado por nosotros, divide al área que a mí me interesa para estudiar. A esta área interna se le llama cuenca, ¿sí? A este objeto le decimos que es un par de aguas de la cuenca, o un límite de la cuenca. Y si llegara a ser cerrado, esto es importante, si llegara a ser cerrado el parteaguas, todo lo que llueve aquí adentro no va a poder salir. De alguna manera tengo que, si esto es artificial, todo lo que llueve adentro de la cuenca no va a poder salir si esto es cerrado. Entonces, por eso es que hay lo que se conocen como estaciones de bombeo que se encargan de sacar agua de una cuenca cerrada, como en algunas ciudades pasa, ¿sí? Usualmente alternativamente puede haber una compuerta, bien, puede haber una compuerta que, si se junta mucha agua de lluvia y supera el nivel que hay afuera, pues abrimos la compuerta para que el agua se vaya, ¿sí? Ahora, visto desde arriba, en un esquema más simple, las cuencas se ven más o menos así. ¿Está? Aquí puede haber una ciudad, puede haber más de una ciudad, estas son vías de comunicación, ¿sí? Una cuenca es una región limitada por algún tipo de elevación natural o artificial, y donde todo lo llovido está contenido allí de alguna manera, ¿sí? Puede pasar además que la cuenca tenga una forma natural de evacuar todo lo llovido sobre ella. Bien, esto puede ser un río, un riacho, un arroyo, o puede ser un canal construido por nosotros. Y en la boca, en la desembocadura de ese canal, río, arroyo, lo que sea, sale una cantidad de agua que depende de lo llovido en diferentes puntos de la cuenca. ¿Ok? Ahora, si las cuencas son grandes, las estaciones que miden la lluvia van a medir valores distintos. Voy a simplificar un poquito la gráfica. Vamos a suponer que tengo una cuenca, ¿sí? Tengo una cuenca. O sea, todo lo que llueve aquí adentro se queda aquí, o viene por un solo cauce que termina saliendo, ¿sí? Pero vamos a analizar todo lo llovido en esta cuenca. Vamos a suponer que sea una cuenca grande de algunos de varias docenas de kilómetros, y a suponer que hay estaciones de registro que miden cuánto llovió, qué altura de lluvia se registró en esos diferentes puntos. Bien, supongan que acá llovió, no sé, 76, acá llovió 28. Nosotros en nuestra ciudad a veces tenemos registros, incluso en diferentes barrios, registros de lluvia que son dispares, ¿sí? Llueve, por poner un barrio, Circuito 5, llueve Simón Bolívar, llueve, no sé, 40, y acá en el centro no llovió todavía, ¿sí? O nunca va a llover. Así que pueden haber valores muy dispares dentro de una sola cuenca. Ahora, bueno, estoy haciendo demasiados puntos, quería hacer algo rápido nomás, fíjense. Vamos a poner aquí que llovió 52 y acá llovió 19. ¿Sí? Ahora, para todo el área A de la cuenca, para todo el área A, ¿cuánto es la precipitación? Bien, ¿cuánto es la precipitación? Ese valor, cuando tengo diferentes registros, porque es natural, la lluvia es un fenómeno natural, llueve en diferente, digamos, valor en diferentes zonas. Para esto se usa una partición espacial
Se conoce como polígono de Thiessen, ¿sí? De Thyssen. Y esta partición me permite responder a esta pregunta. ¿Cuánto es la precipitación neta? Se llama así, precipitación neta en la cuenca, en la zona de estudio, según esta partición espacial, ¿ok? Entonces, no es ni 76, no es ni 19, es algún número entre esos dos, pero hay toda una forma de obtener la precipitación neta para esa cuenca. Vamos a hacer un ejemplo ya de la definición geométrica de polígono de Thiessen. Bueno, vamos a suponer ahora que tenga una cuenca delimitada por la topografía de esta manera, ¿sí? Con este límite aquí, ¿no? Esto es un plano en escala, en planta, digamos, visto desde arriba, y que esta es la posición de 5 pluviómetros, ¿está? Que son las estaciones que miden, digamos, miden el valor de la precipitación, ¿sí? En esencia es, decíamos, un pluviómetro es simplemente digamos, un recipiente que tenga la cara expuesta, abierta. Aquí lo llovido, una vez que termina la lluvia se mide esto en una escala con una regla, ¿sí? Con un escalímetro, se lo pasa a milímetros y ese es el valor de precipitación, ¿sí? En cada punto de una cuenca, esto tiene cierto tamaño, digamos, supongan de acá hasta acá puede haber, no sé, 40 kilómetros, ¿sí? La zonificación que le llamamos por Thiessen, por polígonos de Thiessen, si yo tengo anotadas los valores de precipitación en diferentes zonas, que obviamente cada uno tiene un valor distinto porque son puntos alejados, y yo quisiera saber dentro de esta cuenca cuál es el valor de precipitación que se conoce como precipitación neta, se hace la siguiente zonificación. Primero lo que hacemos es triangulación. Esto es similar a la triangulación que hacíamos para curvas de nivel, no sé si se acuerdan de eso. Y una vez que tenga la triangulación, vamos a hacer la triangulación depende de es subjetiva, depende del que la hace. La única condición es que no se deben cruzar aristas, ¿ya? Una vez que tenga las aristas, lo que hacemos es trazar perpendiculares por el punto medio. Es decir, entre 2 y 3, el punto medio está aquí, trazo una perpendicular. Bien, esto es perpendicular. Esta es más, la perpendicular por el punto medio de un segmento se llama, si se acuerdan, mediatriz del segmento. Bien. Ahora, entre 1 y 2, aquí está. Entre 2 y 4, la perpendicular sería esta. Entre 1 y 3, la perpendicular por el punto medio o mediatriz sería esta. Si está bien dibujada, en cada triángulo, perdón, las tres perpendiculares convergen a ese punto, a un único punto, perdón. Vamos a ver aquí, la perpendicular por el punto medio sería esta. Aquí sería esta. De 4 y 5, esta. Bien. Insisto, si está bien dibujado y en escala y correctamente por el punto medio, las mediatrices convergen. Así que esto debería converger en un único punto. Esto debería converger en un único punto aquí. Lo mismo está perpendicular. Si está bien dibujado, son convergentes.
Ahora, una vez que termino ese trazado, cuando ya no me quedan más triángulos para formar y cuando todas las perpendiculares delimitan áreas, fíjense que acá tengo para el pluviómetro que registra una lluvia de valor P1, P sub 1, tengo este área de Thiessen aquí. ¿Sí? Para P sub 2 tengo este área de Thiessen que está acá. Para P sub 3 tengo este valor de área. Y así delimito ¿ok? Todo lo que queda fuera de la cuenca no lo considero. Miren, aquí voy a llamar al área entre la cuenca y las aristas de Thiessen. Para P1 le voy a llamar área 1, ¿sí? Para P2 le voy a llamar área 2, para P3 área 3, para P4 área 4 y para P5 área 5. Bien, las áreas, recuerden, las áreas sub i están medidas en unidades de área, puede ser hectárea, kilómetro cuadrado, y las P sub i, las precipitaciones, están medidas en milímetros, ¿sí? Milímetros de lluvia. Con esto, así como está, voy a definir como precipitación neta de la cuenca, en este caso, precipitación neta de la cuenca como la sumatoria de las P sub i por A sub i sobre el área total, siendo el área total como la sumatoria de todas las A sub i. ¿Ok? Esto se conoce como precipitación neta de la cuenca, calculada mediante los polígonos de Thiessen. En fórmula explícita vendría a ser simplemente que la precipitación neta es P sub 1 por A sub 1 más P sub 2 por A sub 2 más P sub 3 por A sub 3, y todo eso dividido A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, hasta nosotros teníamos 5 en el ejemplo, ¿sí? Esto entonces se conoce como precipitación neta de la cuenca, calculada mediante los polígonos de Thiessen. Muy bien, ya la próxima clase vamos a hacer ejemplos de cálculo concretos con valores, ¿eh?